Bienvenido al video demostrativo de la actividad 15 llamada Circuitos eléctricos en serie paralelo. A través del video te mostraremos el desarrollo experimental de la práctica y te iremos mostrando los resultados que tú deberás ir registrando en los espacios correspondientes en el formato de práctica que se te hizo llegar. Así también habrá momentos en que tú deberás hacer algunos cálculos que te ayudarán a comprobar los resultados obtenidos en el video. Y finalmente se te pedirá hacer una simulación para poder validar los cálculos teóricos y los resultados obtenidos en este video. Primero vamos a determinar el valor de las resistencias mediante el código de colores. Es necesario que tengas a la mano la figura 19.1 para que puedas validar los valores que vamos a obtener. Conforme vayamos obteniendo los valores, deberás registrarlos en la tabla 19.1 en la sección Código de colores. Primero, para el circuito en serie, tenemos una primera resistencia de color rojo-café. Corresponde a la banda 1, la banda 2 y la banda 3 respectivamente. La resistencia 2 es una resistencia con colores amarillo, morado y café. La resistencia 3 del circuito en serie tiene colores de café, verde, café. Esos valores, con esos colores de los valores de las resistencias, a ti te toca buscar qué resistencias corresponde a cada una de ellas y registrarlos en la tabla 19.1. Para el circuito en paralelo tenemos una resistencia de rojo-café, otra resistencia de rojo, negro, café y otra resistencia de amarillo, morado y café. Igualmente te toca, es tu parte identificar qué valores corresponden a estas resistencias. Ahora vamos a utilizar el multímetro y mediremos el valor de cada una de las resistencias para ambos circuitos, los cuales deberás registrar en la tabla 19.1 y comprobarlos con los valores obtenidos en el paso anterior. Entonces, primero vamos a medir la resistencia. El valor de esta resistencia corresponde a 220 ohms. Ahora mediremos la siguiente resistencia. Corresponde a 460 ohms. Y la última resistencia del circuito en serie corresponde a 140 ohms. ¿Sí? Estos resultados deben corresponder a los que obtengas con el código de colores. Ahora mediremos los valores de las resistencias del circuito en paralelo. La resistencia rojo-café, 200.21, 210 ohms. La resistencia café-negro-café, 100.10 o 100 ohms, 90 ohms. Y la última de 0.46 o 460 ohms. Bueno, estos son los valores reales que deberán ir en la tabla 19.1, los cuales deben ser coherentes con los valores medidos con el código de colores que ya hemos definido, que te dictamos en el video. Bueno, como podemos ver en la proto, ya se encuentra hecha la conexión en serie. Recuerden que la conexión en serie es cuando dos elementos están conectados a un nodo y en ese nodo no existe ningún otro elemento conectado. ¿Sí? Entonces estas tres resistencias ya están conectadas en serie. Lo único que hace falta sería conectar la fuente de voltaje, que en este caso va a ser nuestro cargador, con el cable USB, que recuerden que ustedes lo cortaron en uno de los extremos para poder obtener nuestra fuente de voltaje. ¿Sí?
Entonces vamos a conectar el cargador a la alimentación y vamos a conectar la terminal positiva a un extremo de la resistencia y la otra terminal en el otro extremo. Bueno, ahora procederemos a medir el voltaje de la fuente de voltaje, que es nuestro cargador. Para esto vamos a utilizar el multímetro en su modalidad voltaje y vamos a ver cuál es la lectura. Y como podemos ver, tenemos un voltaje de 5.11 volts. Este es el voltaje de la fuente electromotriz. Ahora vamos a conectar el voltaje a las resistencias y vamos a ir midiendo el voltaje, la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Para la resistencia de 220 ohms tenemos una caída de voltaje de 1.34 volts. Para la resistencia de 470 ohms tenemos una caída de voltaje de 2.85 volts. Y para la última resistencia, que es la resistencia de 150 ohms, tenemos una caída de voltaje de 0.91 volts. Bueno, una vez que hemos medido el voltaje de la fuente de electromotriz o de la fuente de voltaje y las caídas de voltaje en cada resistencia, te corresponde a ti hacer un esquema del circuito en serie, considerando que la fuente de voltaje tuvo un valor de 5.11 volts y las resistencias que definimos para el circuito en serie. A partir de eso, calcularás la resistencia equivalente del circuito en serie, calcularás la intensidad de la corriente total y calcularás la caída de potencial en cada una de las resistencias y lo registrarás en la tabla 19.2 en la sección teóricos. A continuación vamos a analizar el circuito en paralelo. Como pueden ver, las tres resistencias están conectados al mismo par de nodos, por lo tanto es una conexión en paralelo. Bueno, ahora vamos a conectar el circuito en paralelo a la fuente de voltaje y vamos a proceder a medir las corrientes que se obtienen, que demandan cada una de las resistencias. Para esto vamos a utilizar el multímetro. ¿Sí? El multímetro debe estar en la función de amperímetro de corriente directa en una escala de 200 miliamperes. ¿Sí? La corriente se mide en serie, por lo tanto hay que desconectar cada una de las resistencias y se abre el circuito. Entonces conectamos y vamos a empezar a medir la corriente en la resistencia de 470 ohms. Va a ser, cambiamos la escala porque a veces no se ve. Tenemos una corriente para la de 470 de 11.17 miliamperes. Ahora mediremos la corriente en otra resistencia. La corriente en la resistencia de 100 ohms. Abrimos el circuito. Tenemos una corriente de 53 miliamperes. Repito, para la resistencia de 100 ohms. Y por último, la corriente en la resistencia de 220 ohms sería una corriente de 24.7 miliamperes. Esa es para la de 220 ohms. ¿Sí? Entonces, bueno, de esta forma hemos obtenido las corrientes en cada una de las resistencias. Nos falta la corriente total. Para esto vamos a abrir la fuente y medimos la corriente que va a suministrar la fuente totalmente. Tenemos una corriente total de 88 miliamperes. Bueno, ahora lo que corresponde es que dibujes un diagrama eléctrico del circuito en paralelo. Recuerda que son tres resistencias en paralelo
y estas tres resistencias deben estar conectadas a nuestra fuente de voltaje, que como lo obtuvimos anteriormente era 5.11 volts, ¿sí? A partir de ese diagrama te toca calcular a ti la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de la corriente total y la intensidad de corriente en cada una de las resistencias, y registrarlos en la tabla 19.3 en la sección de teóricos o calculados. Finalmente tendrás que validar los resultados teóricos con los resultados que nosotros te mostramos en el video. Si acaso no coinciden los resultados, probablemente estés mal en alguno de los cálculos. Finalmente, para complementar la práctica, recuerda, escanea el código QR de la figura 19.3, donde encontrarás un tutorial de cómo utilizar una herramienta didáctica llamada Circuit Lab. En el tutorial se te mostrará cómo utilizar la herramienta para que posteriormente puedas realizar la simulación de los dos circuitos, tanto en serie como en paralelo. Y estos datos, estos valores los tendrás que registrar en las tablas, en la sección que dice simulación, de tal forma que valides tus resultados teóricos, los resultados obtenidos en el video y los resultados obtenidos con la simulación. Bueno, finalmente hemos concluido la práctica de circuitos eléctricos en serie y paralelo, que corresponde a la actividad 15. Si tienes alguna duda o pregunta, pide asesoría con tu profesor y recuerda hacer el análisis de los resultados, comprobar y hacer una comparación entre tus resultados teóricos, tus simulaciones y lo obtenido con el video demostrativo. Y finalmente, bueno, te deseo que tengas excelente día. Hasta luego.